determinan características morfológicas propias de cada grupo dental. De cada grupo dental, ¿se acuerdan cuántos grupos tenemos? En la dentición permanente, por ejemplo, ¿cuántos grupos tenemos? Grupos dentales. De una semanita, basta que una semana de pere ya están chao, están volando. ¿Cuántos grupos dentales tenemos? Grupos dentales. En la dentición permanente. 2, 4, ¿cuáles? Exacto, ahí está. Esos son los grupos dentales. ¿Ya? ¿Cuántos grupos tenemos en la dentición temporaria? 3, ¿verdad? Incisivos, caninos y molares. Esa puede ser una pregunta de examen, así de fácil. Bueno, dice que estas características anatómicas determinan cada grupo dental. Estos elementos morfológicos hacen que tenga esa forma de incisivo, hacen que tenga esa forma de canino para reconocer un premolar de un molar. ¿Ya? Es por eso que permite diferenciar cada pieza dentaria. Hemos visto que un diente anterior o en el mismo grupo dentario incluso son completamente diferentes los superiores de los inferiores, ¿verdad? Los caninos superiores son algo diferente a los caninos inferiores. Los premolares superiores son diferentes a los premolares inferiores. Entonces, esas características anatómicas hacen o permiten estas diferencias. Estas diferencias o estos elementos arquitectónicos más bien se pueden clasificar en dos grupos muy importantes, en lo que son eminencias y depresión. Es decir, en la superficie del diente vamos a encontrar elevaciones, abultamientos o eminencias, como dice acá, ¿ya? Algo que está sobresaliendo de la corona o de la superficie del diente. Así como hay abultamientos, hay excavaciones o depresiones. Entonces, o es un elemento o es una superficie elevada, abultada, o es una superficie con depresión. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? En esos dos grupos se dividen estos elementos arquitectónicos en la superficie o en la cara de la corona. ¿Ya? A su vez, en estas eminencias, llamadas eminencias, que es el nombre correcto, se dividen en cúspides. Podemos encontrar cúspides, los más importantes, ¿no? Tubérculos, crestas y aristas. ¿Ya? Todos estos son, repito, elevaciones, son como abultamientos, son sobresaliencias en la superficie del diente. Mientras que las depresiones se dividen en fosas y surcos principalmente, y accesorios tenemos los pliegues y ranuras. Lo más importante son las fosas y surcos. Y otros que pueden complementar un poco más o accesoriamente, como dice su nombre, podemos encontrar alguna especie de pliegues o ranuras en la superficie del diente. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a reconocer son las cúspides. Las cúspides son exclusivas de los dientes posteriores. En el grupo de los incisivos, por ejemplo, no vamos a encontrar cúspides. En el grupo de los caninos puede ser, porque algunos autores, su borde incisal de un canino ya lo reconocen como si fuera una cúspide. Por eso se menciona incluso que son dientes unicuspídeos, por la forma tan particular del borde incisal de los caninos. ¿Ya? Pero son propias las cúspides de los premolares y los molares. Es lo más sobresaliente que podemos encontrar en su cara oclusal. ¿Ya? Y la cara oclusal, ustedes recuerdan que son exclusivas de los dientes posteriores, tanto premolares y molares. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a reconocer lo que se llaman las cúspides. Las cúspides son de forma generalmente, o se asemeja a la forma de una pirámide cuadrangular. Muy bien dicho esta parte, y es por eso que ustedes lo han practicado, ¿verdad? En figuras geométricas han sacado la forma de una pirámide. Bueno, casi todos han sacado la forma de una pirámide, tanto en los premolares y en los molares, ¿verdad? También puede ser, pero de una
pirámide tanto cuadrangular o de una pirámide triangular, ya sea de 4 o de 3 lados. Generalmente también es de forma de un cono, ¿no? Conformado principalmente cada lado de la pirámide en la pieza dentaria se denomina facetas, ¿ya? Facetas. Y estas facetas se clasifican en dos: facetas periféricas o lisas y centrales armadas. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Nuevamente, para que ustedes entiendan, esta es una cúspide, este es un premolar. Estamos viendo la cara oclusal de un premolar superior, que es donde más se notan las cúspides, porque son mucho más altas y mucho más notorias. Conforme va avanzando hacia atrás o hacia el posterior, estas cúspides son de menor tamaño y algunas no se notan, por ejemplo, ya son de forma más redondeada, incluso en el caso de los terceros molares. Así que por eso tomamos el ejemplo de los premolares, en donde más se puede notar esta característica como tal de una pirámide cuadrangular, ¿no? Todo háganse de cuenta que esta es una pirámide, ¿ya? Y tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Estos 4 lados se denominan facetas, ¿ya? Cuando ustedes estén haciendo sus tallados en los premolares, tienen que recordar, estoy ahora, las facetas lisas o las facetas periféricas las tengo que hacer más, como su nombre dice, ¿no? Lisas, completamente lisas. ¿Cuáles son? O periféricas, las que se encuentran acá, ¿ya? Y las facetas centrales o ramadas, por eso su nombre dice centrales, porque están ubicadas en la cara oclusal propiamente dicha. Ahora vamos a conocer cómo está delimitado esta cara oclusal propiamente dicha, ¿ya? Entonces, las que están por fuera de la cara oclusal son las periféricas o lisas. También se llama lisa, nuevamente, porque su superficie es completamente lisa o bien pulida. No tenemos nada, ningún elemento anatómico en esas facetas. A diferencia de las armadas, que por su tamaño miren son mucho más grandes, mucho más notorias, las armadas o las centrales. ¿Por qué se denominan armadas? Porque en esta superficie de las facetas armadas ya podemos encontrar otro tipo de elementos anatómicos. Por ejemplo, alguna especie de surcos, ranuras, fosas, accidentes anatómicos que acomplejan esta superficie. Es decir, no es lisa, ¿ya? Podemos encontrar otros detalles anatómicos en la superficie de estas facetas, las armadas o centrales, ¿ya? Las que están hacia la cara oclusal propiamente dicha, ¿ya? Ahora, entonces, en esta imagen, como pueden ver acá, tenemos dos cúspides. Un premolar tiene dos cúspides. Una cúspide orientada hacia vestibular y otra cúspide hacia palatino. Igual en palatino podemos reconocer las 4 facetas. 1, 2, 3, 4 facetas. Las dos centrales y las dos lisas o periféricas, ¿ya? Son los componentes más importantes cuando hablamos de una cúspide. Bueno, reconocemos también las aristas, que son una especie de elevaciones o sobresaliencias cuando se unen dos facetas, ¿ya? En este caso, también tenemos una arista lisa, que es la zona donde se encuentran, ¿ya? O se unen, si ustedes quieren, las dos facetas armadas. Perdón, las dos facetas lisas. Por eso también su nombre es arista lisa o periférica, ¿ya? Ustedes van a notar cómo estas dos superficies al encontrarse forman una especie de sobresaliencia, ¿ya? Toda la cúspide es una sobresaliencia, es un abultamiento. ¿Cómo está conformada la cúspide? Por facetas. El encuentro de dos facetas que también forman una especie de abultamiento forma una arista, ¿ya? Si hay una arista en las facetas lisas o periféricas, también hay una arista en el encuentro de las facetas armadas.
De ahí también su mismo nombre, arista armada, ¿ya? O, a diferencia de esta periférica, esta es mucho más prominente, mucho más notoria, a diferencia de esta, ¿ya? Por eso es que algunos autores, para este tipo de abultamientos mucho más notorios, mucho más definidos, prefieren utilizar el nombre de cresta, e incluso más específicamente cresta triangular, ¿ya? Cresta triangular, que con la unión de la cresta triangular de la otra cúspide forman la cresta transversa, ¿ya? Entonces, si bien ambas son eminencias, son sobresaliencias, algunas pueden ser mucho más notorias o mucho más definidas. Para ese tipo de elementos anatómicos se prefiere utilizar el nombre de crestas, ¿ya? Cresta triangular, cresta transversa, que son o entran al grupo de las eminencias, ¿ya? No se olviden, estamos revisando el primer grupo de los elementos arquitectónicos, que son las eminencias. Otro ejemplo de estas eminencias, de este grupo, son las llamadas aristas marginales, ¿ya? Que es un abultamiento que se encuentra sobre las caras proximales de la cara oclusal de un diente posterior, o sobre las caras proximales, por los bordes proximales, también en los dientes anteriores. Vamos a ver cómo se ve una arista marginal, por ejemplo, en un diente anterior. Un diente anterior también tiene aristas marginales, o cuando son mucho más prominentes, en el caso de los incisivos superiores, que son muy notorios, también se la puede denominar crestas marginales. Es decir, arista o cresta, algunos autores lo manejan de forma igual, ¿ya? Es válido mencionar como arista o cresta, ¿ya? Esta arista marginal, como ven acá, tiene una forma muy particular, ¿no? Es más que todo, tiene dos lados también, solamente dos lados, a diferencia de la cúspide. Un lado o una vertiente, ¿ya? Que está en dirección a la cara oclusal propiamente dicha, esta de acá, ¿ya? Esa vertiente oclusal, ¿ya? Y otra vertiente, u otro lado acá, este lado de la cresta o arista marginal, que va en dirección al surco interdental. No se olviden que la piecita in situ, aquí tenemos otra pieza dentaria, ¿verdad? Y esa relación entre pieza y pieza sobre sus bordes proximales se llaman surcos interproximales, ¿ya? Entonces, esta superficie está en relación hasta el surco interproximal con la otra pieza dental. Y otro lado de esta arista está en relación con la cara oclusal propiamente dicha. Miren que hemos desarrollado, ¿no?, todos los elementos que se pueden encontrar en la cara oclusal de un diente posterior, ¿ya? Ahora, si ustedes notan como una especie de cinturón acá, como un límite, creo que aquí está. Miren, todo lo que está marcado de azul se denomina arista longitudinal. ¿Qué es la arista longitudinal? No es otra cosa más que la unión de la arista longitudinal es la unión de las facetas armadas con las lisas, ¿ya? O periféricas, que junto con las aristas marginales, ¿no?, tanto de un lado proximal y del otro, y con la arista longitudinal de la otra cúspide, delimitan la cara oclusal propiamente dicha, que es lo que estábamos diciendo, ¿ya? Entonces, cara oclusal propiamente dicha está delimitada por las aristas longitudinales y las aristas marginales.
puede ser también pregunta de examen. ¿Cómo está delimitado la cara oclusal propiamente dicha de un molar? Ahí. Entonces, son todo el grupo de las elevaciones o prominencias que podemos encontrar en la cara oclusal de una pieza posterior. Hablando continuamente de las cúspides, algunos autores han determinado lo que se denomina la altura cuspidea, ¿ya? La altura cuspidea, que es un segmento vertical comprendido entre dos planos horizontales que pasa por la cima y la base de la cúspide, ¿ya? Pero esta altura puede ser estudiada de dos maneras. Una, cuando se le estudia a cada pieza dentaria independientemente, se denomina altura anatómica o relativa. ¿Qué quiere decir? Pieza dentaria independiente. En este caso, la altura anatómica es la que está marcado de rojo. Y no es otra cosa más que la distancia, dice, entre la punta de la cúspide y la base, pero en esa misma pieza dental. Altura cuspidea, anatómica, ya en una sola pieza dental. En el superior, este espacio es la altura cuspidea anatómica. Y en esta otra pieza, el inferior, es este espacio, lo que está de rojo. Pero también se puede estudiar lo que se denomina altura geométrica o funcional. Ya cuando ustedes, noten cuando se refiere como funcional, pueden relacionarlo cuando la pieza está en función o cuando la pieza dentaria está en oclusión. Es decir, ya estamos hablando de dos piezas dentarias. Relativa y funcional. Creo que la geométrica no he explicado, ¿no? Ya, muy bien. Se dice que es funcional porque ambas piezas están en oclusión. Es decir, en otras palabras,